Ok, después de haber hecho entonces nuestra hoja de trabajo, en la que fuimos determinando si eran entradas o salidas de acuerdo a las reglas del flujo de efectivo, vamos a recordar esas reglas de cómo hicimos cuando nuestro activo disminuye o cuando nuestro pasivo o nuestro capital aumenta, van a ser entradas. Y cuando nuestro activo aumenta o nuestro pasivo y nuestro capital disminuyen, van a ser salidas, que fue lo que fuimos haciendo acá. Recuerden en poner entradas en positivo, salidas en negativo, y eso va a facilitar cuando hagamos el flujo de efectivo. La actividad nos sirve para clasificar cada una de las cuentas si representan una actividad de operación, inversión, financiamiento o aquellas que son virtuales. Una vez que tenemos la hoja de trabajo ya completa y que además vimos que cuadró perfectamente, y entonces ya podemos pasar a hacer el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, como cualquier estado financiero, tiene una estructura: encabezado, cuerpo y pie. En su encabezado, vean cómo dice el nombre de la empresa, estado de flujos de efectivo y la fecha en un periodo, porque es un estado financiero dinámico, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000X2. Cuando hicimos la hoja de trabajo teníamos dos fechas, el X1, que dijimos que puede ser 2018, y el X2, que dijimos que podía ser 2019. El año anterior nada más me sirvió de referencia para saber si eran entradas o salidas. El que yo estoy trabajando es el segundo año. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Bueno, este flujo de efectivo se va a dividir en las tres actividades: operación, inversión y financiamiento. Voy a empezar con las actividades de operación. El método que vamos a ver aquí es el método indirecto. Hay un método directo y hay un método indirecto. Este es el método indirecto para el flujo de efectivo. Vamos a empezar con las actividades de operación. Siempre, sin excepción, se va a empezar con la utilidad del ejercicio del año que estoy trabajando mis estados financieros, o sea, del X2. Entonces, la utilidad del ejercicio, aquí está, son los 48,700. O los pueden tomar también de este lado en el caso de que hayan decidido sacar la diferencia tanto de utilidades acumuladas como utilidad del ejercicio. Entonces, los puedo tomar de acá. Ahí están. ¿Por qué es importante? Que ya nada más vamos a trabajar con las columnas de entradas y salidas. A esa utilidad siempre le vamos a sumar las partidas virtuales. Repetimos, ¿por qué? Porque esta utilidad viene del estado de resultados integral. Las depreciaciones y las amortizaciones, el registro contable es un gasto y los gastos disminuyen a su utilidad, pero son los únicos gastos en los cuales no hay un movimiento de efectivo, no pagamos la depreciación. Entonces, se las sumo aquí como para conocer la utilidad sin esos gastos en los cuales no hay movimiento de efectivo, que son estas partidas virtuales. Eso siempre sirve para los flujos de efectivo. Entonces, me voy a buscar, ahorita no tengo amortización, nada más tengo depreciación. Si tuviera las dos, las puedo sumar. Entonces, voy a tomar estos 2,000 pesos de depreciación. ¿Qué voy a hacer? Que los voy a sumar. Esta suma me da la utilidad ya sin esas partidas virtuales. Ok, una vez que ya tenemos la suma, lo único que vamos a hacer es ir poniendo las partidas, las cuentas a las cuales clasificamos como operación. ¿En qué orden? En el orden en el que las tenemos. O sea, ¿para qué las voy a poner en desorden? Si yo las tengo, ahí no quiero. Vean, aquí tengo tres, pues en ese orden. Primero, clientes, inventarios, pagos anticipados, y después voy a poner proveedores y anticipo de clientes. En ese orden, no tengo que moverlas porque el orden ya está de acuerdo a un balance general. Aquí están mis partidas. ¿Qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es que voy a traerme la entrada o la salida que yo determiné.
En clientes tengo menos 125,000, así lo pongo. En inventarios tengo 120,000, en positivo, así lo pongo. En pagos anticipados tengo menos 29,000, así los voy a poner. Por eso la importancia de que la hoja de trabajo esté tan bien hecha y de que entradas estén en positivo, salidas en negativo, porque entonces eso me facilita mucho. Vamos con los proveedores. Tienen menos 42,000 y anticipo de clientes tienen 48,300. Aquí voy a sacar mi primer total. Recuerden que todas, desde la utilidad, forman parte de las actividades de operación. Nada más que aquí, de estas dos ya saqué una suma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la suma, pero desde la suma. ¿Sale? También la suma se suma, exactamente. Entonces, desde acá hasta acá. Este va a ser el total de mis flujos de operación. Tomen en cuenta que los totales les pueden quedar positivo o negativo. Positivo es que hubo más entradas y negativo es que hubo más salidas. ¿En qué afectaría esto a la empresa? Bueno, y aquí puse una notita. Si la actividad de operación queda negativa, quiere decir que salió más dinero para la parte operativa, para comprar, transformar, vender un producto. Eso me ayuda a mí a tomar decisiones de que la empresa va a necesitar financiarse, porque no tiene liquidez para el día a día de la empresa. Recuerden que los estados financieros les ayudan a la toma de decisiones. Entonces, si aquí me quedara negativo o un positivo, pero muy chiquito, quiere decir que a lo mejor para el siguiente periodo no voy a tener la liquidez suficiente para la operación de mi empresa. Bien, ya que tenemos el total de flujos de operación, voy con la segunda clasificación, que son actividades de inversión. Lo mismo, voy a revisar en mi hoja de trabajo a cuáles les puse inversión. Ah, pues tengo mobiliario y equipo de cómputo. ¿Tengo otra? No. Entonces, nada más voy a poner esas dos cuentas. Y lo único que voy a hacer es traerme su entrada o su salida. Mobiliario tiene una salida de 15,000 y equipo de cómputo tiene una entrada de 42,000. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hice arriba, sumar las cuentas que son de inversión. En este caso son esas dos y me quedó unos flujos de inversión de 27,000. Y por último, voy a las actividades de financiamiento. En nuestro ejemplo, la única que tenemos son préstamos. Voy a poner esta salida que tengo de financiamiento en préstamos. ¿Por qué? Porque recordemos que en este ejemplo, capital no tuvo variación, si no estaría ahí en préstamos, y al sumar nuestras utilidades acumuladas y la del ejercicio del año pasado, nos da lo mismo que tenemos en la acumulada de este año. Recordemos que si no nos hubiera dado lo mismo, esa diferencia estaría aquí en salida de financiamiento y yo la tendría que poner acá como dividendos pagados, ¿no? Por ejemplo. Y entonces aquí diría o tendríamos la cantidad en salida, pero este no es nuestro caso, entonces solamente tenemos préstamos. El total de flujos de financiamiento, pues son los menos 200,000. Ya tengo tres totales, los que están marcaditos en verde. 23,000 de operación, 27,000 de inversión y menos 200,000 de financiamiento. ¿Qué voy a hacer? Sumar los tres. Aquí puede ser el total una disminución o un aumento de efectivo. Antes de sumarlo, me voy a regresar acá para que vean. La primer cuenta fue mi efectivo. Está en una entrada por la regla, pero si yo tenía 250,000 y luego tuve 100,000, significa que mi efectivo disminuyó. Está en entrada, pero en mi flujo se tiene que ver la disminución. ¿Y cómo se va a ver? Esos 150,000 me tienen que quedar menos 150,000. Si me queda así,
es que mi flujo está bien hecho. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo 23,000 más 27,000 más menos 200,000. Y ahí está, me quedó una disminución de 150,000 pesos. Coincide perfectamente con lo que tengo acá, aunque esté en entrada, significa disminución de efectivo. Bien, una vez que tenemos ya nuestro aumento, nuestra disminución de efectivo, solamente nos quedan dos pasos. El primero es que le vamos a sumar el saldo inicial de efectivo. Recuerden que un saldo inicial siempre es el final del periodo anterior. Entonces, yo tengo acá dos periodos de efectivo. Tengo el 2000X1 y el 2000X2. El 2000X1 es el anterior y ese anterior terminó con 250,000. Quiere decir que esos 250,000 son el saldo inicial para el X2. Entonces, siempre que les pidan el saldo inicial, entonces, tienen que tomar el del año anterior. Entonces, tomo esos 250,000 ¿y qué voy a hacer? Siempre los voy a sumar. Entonces, menos 150,000 más 250,000 me da mi saldo final de efectivo, que son 100,000 y que son los que tengo aquí como saldo final del año que estoy trabajando de efectivo. Y con eso termina mi flujo. ¿Qué necesito poner abajo? Mis firmas y después mis notas.